Hola, estimado estudiante, vamos a continuar con el tema de relaciones. Ya hemos hecho varios videos sobre este tema y ahora vamos a ver el tema de relaciones de equivalencia. El tema de relaciones de equivalencia es importante porque nos permite hacer abstracción sobre una situación que sucede muy comúnmente en muchas partes y es la partición de un conjunto en partes disjuntas. Suponga, por ejemplo, que hay un restaurante en el que hay un, por ejemplo, un partido de fútbol y tenemos por ahí los seguidores del equipo rojo, que están acá, los seguidores del equipo verde, que son esos de acá, y los que no les interesa el partido, que están por acá. Entonces, eso de alguna forma divide la población del restaurante, por ejemplo, del bar donde esté llevando a cabo el partido, en tres partes disjuntas. Y aunque aquí haya muchas personas, yo eventualmente podría pensar en tomar un representante de acá, un representante de acá y un representante de acá, ¿verdad? Podrían ser tres diferentes representantes y esos serían los que llamamos los representantes de la clase. Este del equipo verde, este del equipo azul y a este de acá al que no le interesa nada del partido. Entonces eso toma la población del restaurante y lo divide en tres partes distintas. ¿Qué ventajas hay de esto? Que yo, aunque aquí en el equipo verde hayan 300 personas, yo puedo pensar como si fuera solamente uno. Igual pasa aquí en el equipo rojo, si fueran 250 personas, igual puedo pensar que es trabajarlo como si fuera uno. Y a los que no le interesa, pues igual, si hay 200 personas a las que no le interesa el partido, pues aquí estaría representado por un elemento. Usando relaciones de equivalencia vamos a tratar de formalizar esta idea y hacer algunos apuntes o hechos importantes sobre esta situación. Una relación R sobre un conjunto A se dice que es de equivalencia si es reflexiva, simétrica y transitiva. Reflexiva, simétrica y transitiva. Eso es una relación de equivalencia. Y yo, para acordarme de esta propiedad, uso la palabra rosita que tiene la R, la S y la T, reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces, las relaciones de equivalencia son las que son rosita. Eso es un mecanismo de memorización, ustedes lo pueden usar o no, y pueden inventar el suyo propio. Suponga que, por ejemplo, hermanos son las personas que tienen el mismo padre y la misma madre, y se define la relación R sobre un conjunto de personas A, tal como A se relaciona con B, si solo si A es hermano de B. ¿Okay? Si solo si A es hermano de B. Entonces, con esta definición, por ejemplo, se tiene que A se relaciona con A. Es decir, en este caso, una persona es hermano de esa misma persona. ¿Por qué? Porque por la definición que vimos decíamos que una persona y otra son hermanos si tienen el mismo padre. Y por supuesto que yo y yo mismo soy hermano porque tengo los mismos padres. Entonces, en este caso podríamos ver que la relación es reflexiva. También es simétrica porque si alguien es el hermano del otro, al revés también funciona, ¿verdad? Si X es hermano de Y es porque X y Y tienen los mismos padres y puedo usar el mismo argumento para demostrar que Y y X son hermanos. Y también podría demostrar que es transitiva, porque si X es hermano de Y Y es hermano de Z, ¿verdad? Hablando de del mismo padre y la misma madre, entonces X y Z también van a ser hermanos, por lo tanto es transitiva. Eso quiere decir que esta relación de equivalencia
Esta es una relación de equivalencia sobre un conjunto familiar. Y haría una partición, básicamente tendría el conjunto en dos partes, en los que son hermanos y en los que no son hermanos. Hablemos ahora de clases de equivalencia. Suponga que tenemos una relación R de un conjunto A sobre un conjunto A y tenemos que G es el conjunto de los pares ordenados, lo que llamamos el gráfico. La clase de equivalencia de A, que notamos por A barra, por cierto, creo que en el libro de Manuel Murillo ponen un A punto en lugar de A barra. Es el conjunto de todos los B en B, pero todos los B en A, tal que B se relaciona con A o A se relaciona con B. Da igual porque como tiene que ser simétrica, pedir la condición A con B o B con A, pues da igual. Entonces vean primero que todo que la clase de equivalencia no es un elemento, sino que es un conjunto. Es un conjunto. Y lo que hago acá es para referirme, por ejemplo, a los del equipo verde o a los del equipo rojo. Entonces el equipo verde no es una persona, el equipo verde es un conjunto de personas. Y esa es la clase en este caso, igual que el equipo rojo. Entonces, nada más que a veces lo que hago es tomar un elemento, por ejemplo, supongamos que Ana pertenece al equipo verde. Entonces, Ana barra es una forma de decir el equipo de Ana. ¿Cuál es el equipo de Ana? Pues el equipo verde. Muy bien, eso es lo que llamamos clase de equivalencia. Y hablamos también de conjunto cociente. Esta idea de conjunto cociente a veces como que suena un poco rara para los estudiantes, pero básicamente es lo que vimos ahora con el ejemplo del restaurante. Si yo tomo el restaurante, ¿verdad? Y le aplico la relación que dijimos antes de pertenecer a un equipo rojo, verde o no interesados, eso me divide el conjunto en tres partes. En este caso, cada parte es una clase de equivalencia. Así que el conjunto cociente es el conjunto de las clases. El conjunto de las clases dada esa relación R. ¿Okay? Claro, la relación tiene que ser rosita, tiene que ser reflexiva, simétrica y transitiva. No puedo hablar de relación de equivalencia si no tenemos esas tres condiciones al mismo tiempo. En el libro de Murillo decíamos que usan un punto, ¿verdad?, encima de la A para referirse a la clase. Otra gente usa unos corchetes para hablar de la clase de equivalencia. En el ejemplo anterior se analizó la relación hermano de y se comprobó que es una relación de equivalencia. Muy bien, entonces en este caso podemos hablar de clase de equivalencia. Y por ejemplo tendríamos que la clase de equivalencia de esos tres es esta, porque ellos son hermanos. Marge tendría una clase de equivalencia constituida únicamente por ella misma, igual que Homero, solamente él mismo. ¿Okay? Porque él es hermano de sí mismo, es la única clase, el único elemento de la clase, y aquí habría tres elementos. Ok, vamos a ver un ejemplo. Sea A igual a C, D, F y sea R la relación definida sobre A de esta manera: G igual a AD, CC, DA, DD y FF. Aquí he dibujado lo referente a esta situación. Por ejemplo, notamos que aquí está AA, está AD, está CC, DDA, por eso hay doble flecha, y luego de F a F. ¿Okay? Entonces yo puedo también hacer la matriz de la relación, que en este caso sería de A a A, de A a D. Vamos a ponerlo acá. De A a D, de A a C. Luego tenemos uno de D a D, que es este de acá, y de F a F. Esa sería la matriz de la relación. Y por ejemplo, habría que verificar en este caso que la relación es RST, que es rosita, que es reflexiva, simétrica y transitiva. Bueno, ¿cómo verificamos que es reflexiva?
Una forma es con el gráfico, perdón, con el grafo. El digrafo en este caso notamos que todos los nodos tienen un colochito. Por cierto, a la hora del examen, si ustedes ponen la justificación es reflexiva porque todos los nodos tienen un colochito, yo lo acepto. Yo sé que eso suena muy técnico y tal vez a algunos profesores de matemáticas no les gusta, pero yo sé que ustedes tienen la idea de qué es lo que estamos hablando. Así que esa es una justificación, por lo menos para mí, válida. Probablemente para otros profesores no, quieren algo más técnico, como por ejemplo, es reflexiva porque para todo x, x relaciona con x. ¿Okay? Esa es la forma técnica de decirlo, para todo x, x se relaciona con x. Eso significa que la relación es reflexiva. Pero también decir que todos los nodos de acá tienen un colochito, pues es lo mismo. Nada más que ese es como más intuitivo, más visual, y eso a mí me gusta, así que yo lo acepto. Insisto, otros profesores puede ser que no lo acepten, pero a mí me parece que está bien. Otra forma de ver que es reflexiva es examinar la matriz de la relación y decir, bueno, notamos que la diagonal que está aquí en rojo está compuesta exclusivamente de unos, por lo tanto es reflexiva. ¿Ok? Entonces ya tenemos que reflexiva se cumple. Ahora vamos a verificar que es simétrica. Para ver que es simétrica tenemos que darnos cuenta de que si hay una línea en una dirección, una arista en una dirección, tiene que haber la arista en dirección opuesta. Y justamente tenemos solamente este caso de acá que es en ambas vías. Entonces viendo el digrafo notamos que todas las aristas son de doble vía, todas las que hay. Alguien me puede decir, profe, pero es que de A a C no hay. Sí, no importa, es que el problema es que haya y no haya en dirección opuesta. Pero de esta manera no se está, digamos, violando el principio de simetría. El principio de simetría es que usted no logra encontrar un caso en que puede ir en una dirección y no puede ir en la dirección opuesta. La otra forma de demostrar que es simétrica es viendo la matriz. Y yo digo que fíjense que si yo cojo esta matriz y cambio filas por columnas, este uno que está acá iría a parar aquí, este uno que está acá iría a parar acá. Entonces la matriz me queda simétrica, es decir, M de R va a coincidir con M de R transpuesto. Y por lo tanto la matriz es simétrica. Lo puedo justificar con la matriz o lo puedo justificar con el digrafo. Entonces tengo que hacer una justificación. Se puede agregar algunas palabras, no tiene que ser solamente garabatos, ¿verdad? Se puede agregar algunas palabras, pero tampoco excederse en ese tipo de cosas. Y luego para ver que es transitiva, notamos que aquí, por ejemplo, no es posible encontrar un caso que eche a perder la transitividad. Que uno diga, mira, puedo ir de A a F y de F a, perdón, de A a D y de D a F y no puedo ir de A a F directo. No hay ningún caso como eso. Pero si usted quiere ser contundente a la hora de demostrar que esta relación es transitiva, lo que debe hacer es verificar que M de R, producto booleano con M de R, es menor o igual que M de R. Aquí ya lo he hecho, notamos que yo hago el producto booleano de esta matriz con esta otra. Entonces este es M de R que lo tomé de acá. Entonces esta fila por esta columna, aquí esto de acá sería 1 por 1 es 1, 1 por 1 es 1, eso da 2, pero pongo un 1. Y así multiplico fila por columna, fila por columna, fila por columna, cambio, fila por columna, fila por columna, fila por columna, fila por columna. Y así hasta terminar con toda la matriz. Si ustedes se dan cuenta, a la hora de multiplicar estas dos en forma booleana, vuelvo a obtener la misma matriz, es exactamente la misma. 10, 10, 0, 1, 0, 0, 10, 10 y luego 0 y 1 al final. Es la misma. Entonces, efectivamente esto se cumple. Y si eso se cumple, tenemos que es transitiva. Ya habíamos visto que era simétrica. ¿Okay? Por lo tanto, nuestra relación es una relación de equivalencia, porque es reflexiva, es simétrica y es transitiva. Además, notamos que en el digrafo que hicimos hay como tres islas diferentes. Esas son justamente las clases de equivalencia. Una clase de equivalencia que es solita C,
otra clase de equivalencia, solito el F, y otra que es estas dos, juntos A y D. Entonces tendríamos en este caso tres clases de equivalencia. Entonces, en este caso A barra es A, D, que es este de acá, A, D, A barra. Puedo poner en lugar de A barra, puedo poner D barra, porque A y D son, cualquiera de los dos puede ser representante. Así que aquí puedo poner A barra o D barra. Luego tendríamos C barra, que es constituido únicamente por él, que es C. Y luego F barra, que es únicamente formado por él, que es F. Muy bien. D barra y A barra, como decíamos anteriormente, es lo mismo, no hay ningún problema. Y el conjunto cociente entonces va a estar formado por tres clases: la clase de la C, la clase de la F y la clase de la A, o si se quiere la clase de la D. ¿Okay? La clase de la A, la clase de la C y la clase de la F. Veamos ahora otro ejemplo. Ese ejercicio ya lo habíamos hecho en un ejemplo anterior, en un video anterior. Sobre un conjunto Z definíamos la relación A se relaciona con B si existe K en Z tal que B menos A es igual a 3 por K. Entonces nosotros habíamos visto que de alguna forma el conjunto Z se particionaba en tres partes. ¿Okay? Tiene que revisar el video correspondiente a ese ejercicio para que se entienda. Esta relación también es reflexiva, es simétrica y es transitiva. También se demostró en dicho ejercicio, en el video anterior. Y por lo tanto, R es una relación de equivalencia. Además, tiene tres clases, que es la clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2. ¿Okay? Entonces, el conjunto cociente de R sobre A va a ser formado por 0 barra, 1 barra y 2 barra. Recuerden que las clases de equivalencia no son elementos, son conjuntos. ¿Okay? Es como pensar, por ejemplo, que los seguidores del Deportivo Saprissa sean una persona. No, no es una persona, es un conjunto de personas. Igual que los seguidores del Barça o del Real Madrid, no es una persona, sino es un conjunto de personas. Y entonces en un estadio, por ejemplo, esas personas que están ahí las podemos particionar: los que son seguidores del Real Madrid, los que son seguidores del equipo opuesto, y tal vez hay un grupo que no le interesa ninguno de los dos equipos, pero están ahí por alguna razón. Entonces, esa es una forma de verlo. Por lo tanto, en este caso, la clase de equivalencia de esta relación son el 0, el 1 y el 2. En el caso de la clase de equivalencia del 2, son todos los B en Z tal que 2 se relaciona con B. ¿Okay? Tal que 2 se relaciona con B. Pero, ¿cuál es la condición para que 2 se relacione con B? Es que al restarlos me dé múltiplo de 3. Al restarlos, B menos 2 sea múltiplo de 3. O sea, B menos 2 tiene que ser igual a 3 por K. ¿Verdad? B menos 2 tiene que ser igual a 3 por K. O sea que B tiene que ser 2 más 3K. 2 más 3K. Y por lo tanto va a ser, por ejemplo, cuando K vale 0, 2 más 0. Me queda el 2 solito acá, Cuando K vale 1, 3 por 1, 3 más 2, 5. Me genera de acá. Cuando K vale 2, 3 por 2, 6, más 2, 8, me genera de acá. Si K vale menos 1, me queda aquí 3 por K menos 3, más 2, menos 1, me da de acá. Si K vale menos 2, 3 por menos 2, es menos 6 más 2, menos 4. Y así va generando estos elementos. Notamos que el espacio entre uno y otro son 3 unidades, de 2 a 5 hay 3 unidades, de 5 a 8 hay 3 unidades, y así sucesivamente. De forma análoga, 0 barra es también, empieza en 0, 3 unidades 3, 3 unidades 6, 3 unidades 9, etc. Y el 1 barra empieza en 1, 3 unidades 4, 3 unidades 7, 3 unidades 10, etc. Entonces, esa sería la partición.
El conjunto cociente, en este caso sería formado por por estas tres clases. ¿Qué tendríamos acá? Este sería nuestro conjunto cociente. Insisto, el conjunto cociente, porque mucha gente dice, ¿cuál es el conjunto cociente? Y ponen 0, 1, 2. Está malo. Tiene que ser 0 barra, 1 barra y 2 barra. Escoger la población total y dividirla en clases. Entonces cada clase es un elemento del conjunto cociente. Aquí lo interesante es que yo puedo pensar del conjunto, de este conjunto cociente como si fueran tres elementos, pero una cosa es pensar y otra cosa es que lo sean. En realidad son tres clases y cada clase representa, en este caso, a infinidad de elementos. Hablemos ahora de particiones. Sea A un conjunto y K una familia de subconjuntos no vacíos de A. Se dice que A es una partición de A si cumple que todo elemento de A pertenece a uno y solamente uno de los conjuntos de la familia K. ¿Okay? Eso es una partición. Y definido así, tenemos entonces que la partición es disjunta. Los elementos van a estar en un conjunto de la familia, pero no en todos. Hagamos un dibujo para que se entienda cuál es esta definición. Ok, aquí tenemos por ejemplo un conjunto dividido en varias partes. De alguna forma se particiona. Más o menos como lo hicimos hace un rato, por ejemplo, cuando hay seguidores de un partido de fútbol. Pero podría ser que sea una población dividida en sectores en una ciudad, digamos. Entonces, en este caso, nuestra familia está formada por 5 sectores, F1, F2, F3, F4 y F5. Y la idea es que cada elemento de estos, cada sector es disjunto, es decir, no hay mezcla entre F1 y por ejemplo F4, entre F1 y F3, no hay ningún tipo de mezcla. Entonces son conjuntos disjuntos, cada uno 2 a 2, cada pareja que usted quiera hacer van a ser disjuntos 2 a 2. Y la unión de todo me da el conjunto completo. Entonces eso se llama una partición. Tiene que ser que la unión me dé todo el conjunto. En este caso digamos que este es el conjunto A. La unión de F1 con F2, con F3, F4, F5 me va a dar A. Y la intersección de las parejas me da vacío. Okay, tenemos entonces que la unión, vamos a ver un poquito esto, la unión de esta familia me da todo el conjunto A, que es este, y FI con FJ va a ser vacío siempre y cuando el I sea distinto de J. Por supuesto que si yo interseco F4 con F4, pues me va a dar F4, pero F4 con cualquier otro elemento de la familia, en este caso de la partición, me va a dar vacío. Okay, por eso escribimos de esta manera, que si tenemos la familia K, bueno, yo antes le llamé aquí F, pero es lo mismo. La familia A, pero A se puede obtener uniendo todos los elementos de la partición y cada una de las partes tiene intersección vacía siempre y cuando no sean el mismo conjunto. Entonces, por ejemplo, para el conjunto A igual 1, 2, 3, 4, yo podría obtener diferentes particiones, ¿verdad? Es como, por ejemplo, usted en su grupo familiar puede hacer equipos. Entonces podría hacer un equipo donde esté su papá y su mamá y en otro lado estén los hermanos, o podría estar solita su mamá, solito su papá y los hermanos. Hay distintas particiones. Por ejemplo, en este caso se nos ocurre hacer esta de acá, 1, 3, 4 y 2. Esta es una partición. Entonces notamos que si yo uno todos este conjunto 1, 3, 4 con 2 me da 1, 2, 3, 4. Además 2 no está aquí y tampoco 1 está acá, ni 3 está acá, ni 4 está acá. Entonces esa es una partición del conjunto A. Aquí tenemos otra partición. Entonces aquí lo divido 1, 2, 3 y 3, 4. Bueno, esta más bien no sería partición porque vemos que hay un elemento 3 que está en ambos. Entonces ahí deja de ser una partición del conjunto A. Sea igual 1, 2, 3. Dice determine las posibles particiones de A. Dice que ayuda que son 5. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo separar yo el conjunto A acá? Una sería solitos. Solito el 1, solito el 2, solito el 3.
La otra es haciendo alguna pareja, por ejemplo 1, 2 y luego 3, o 1, 3 y luego el 2, o 2, 3 y luego el 1. Luego vamos a ver los tríos, que sería solamente haciendo un solo cubrimiento, un solo conjunto. Entonces en este caso hay 5. Y un problema interesante es, bueno, en este caso si tengo 3 elementos obtuve 5 particiones. Si tuviera 4 elementos, ¿cuántos? Eso se llama justamente, es el número de Bell. El número de Bell es, dado un conjunto con n elementos, la pregunta es ¿cuántas particiones hay? Esa respuesta no es tan sencilla. Aquí están los primeros números de Bell. En este caso, acá es cuando hay, me imagino que es, aquí tenemos 3 elementos, 2 elementos, 1 elemento, 0 elementos, sí. Aquí hay cuando tenemos 4 elementos, cuando tenemos 5 elementos y así sucesivamente. Entonces, esto aparte de los números de Bell, pues no es para evaluación, simplemente es cultura general, pero es interesante, ¿verdad? Averiguar, dado un conjunto con n elementos, cuántas particiones tiene. ¿Okay? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un restaurante con 50 personas, podría ser que alguien ocupe saber de cuántas maneras puedo particionar el conjunto. Ok, vamos otra vez con este ejemplo que ya lo hemos visto anteriormente y que se hizo en detalle en el video anterior. Insisto, para entenderlo, por favor, vean el detalle en el video anterior, donde inclusive hicimos un dibujo sobre esta situación de acá. Entonces decíamos que A se acelera con B si existe K en Z tal que B menos A es igual a 3K. En este caso, yo tengo que el conjunto cociente es 0 barra, 1 barra, 2 barra. Todo eso lo vimos en el ejemplo anterior relacionado con este. Entonces notamos que esas tres clases, 0 barra, 1 barra, 2 barra, de alguna forma cogen el conjunto Z y lo particionan en tres conjuntos disjuntos. La clase del 0, que sería el 0, luego el 3, el 6 y así sucesivamente, el 1, luego el 4, luego el 7 y así sucesivamente. Entonces eso va a ser una partición del conjunto Z. Y tenemos más adelante un resultado que vincula esto. Dada una relación de equivalencia, ¿qué pasa con las particiones? Y dado particiones, ¿qué pasa con las relaciones de equivalencia? Entonces vamos a ver que hay una conexión. Pero antes hagamos este ejemplo. Sea A igual a B, C, D, E. Determine el gráfico de la relación de equivalencia asociada a la partición P igual a C, E, B, D, DA. Bien, en este caso creo que tal vez es mejor mencionar lo que iba a decir antes, pero me detuve. Es que toda partición me induce una relación de equivalencia y toda relación de equivalencia me induce una partición. ¿Okay? Esta es lo que queremos aplicar justamente en este ejercicio. Tenemos un conjunto formado por A, B, C, D, E. Y hacemos esta partición. Notamos que si yo uno todos estos elementos me da ese conjunto. Además todos son disjuntos 2 a 2. Entonces esta es una partición de acá. Por lo tanto me induce una relación de equivalencia. La pregunta es ¿cuál es? Bueno, aquí he hecho la partición. Aquí está el conjunto. El conjunto A está formado por A, B, C, D, E. Y yo, según esta partición, he dividido el conjunto A de esta manera. Aquí está A y C, E está solito y por aquí está B y D. Esta partición sobre el conjunto A, ¿verdad? El conjunto A, insisto, es A, B, C, D, E. Sobre este conjunto, esta partición me induce una relación de equivalencia. ¿Y cómo se obtiene? Pues muy fácil, justamente es viendo cuáles son las partes, los elementos que se conectan. Aquí A con C, aquí E y aquí B con D. Esta relación de equivalencia en este caso es esta de acá. Como es de equivalencia, todo el mundo tiene que tener colochitos. Aquí está entonces el A con colochito, el E, el B, el D y el C. Aquí tal vez
no se aprecia muy bien, voy a subirlo un poquito para que se aprecie mejor. Ahí está. Entonces esta es el digrafo de la relación. Y notamos también que he puesto doble flecha entre A y C, doble flecha entre B y D. Si por ejemplo aquí hubiera un elemento más, por ejemplo F, entonces pondría aquí una F, le pondría un colochito y le pondría también doble flechita para llegar a F. Pero no es el caso en este ejemplo. Entonces, esta es el digrafo, y a partir del digrafo yo, por ejemplo, puedo construir la matriz de la relación. Entonces, por ejemplo, A se relaciona con 1, A se relaciona con C, B solamente con D y con él mismo. Entonces, aquí está B con D y con él mismo. Luego el C se relaciona con A y con él mismo, el D con el B y con él mismo, y el E solamente con él mismo. Entonces ahí está la matriz de la relación. Por supuesto que también puedo tener el gráfico. El gráfico en este caso es este que está acá, ¿okay? Que se obtiene a partir del digrafo, por ejemplo, que hemos hecho. Suponga que una universidad tiene 5 años de fundada y los estudiantes pueden optar por 6 diferentes carreras. Es una universidad nueva, ¿okay? Tienen 5 años de fundada y los estudiantes pueden optar por 6 diferentes carreras. Y aquí tal vez es importante aclarar que los estudiantes solamente pueden llevar una carrera nada más. No puede ser que lleven 2 de las carreras. Entonces ya U, formado por todos los estudiantes de esta universidad, se definen dos relaciones R y S de la siguiente manera. La primera, A se relaciona con B si solo si A y B ingresaron en el mismo año. Si la universidad tiene 5 años, puede ser en el año 1, en el año 2, 3, 4 y 5. Entonces eso divide la población en este caso en 5 partes. Y la otra relación S es si A y B estudian la misma carrera. Entonces, por ejemplo, un estudiante de primer año está relacionado, digamos, de computación, está relacionado con un estudiante de quinto año de computación vía S porque estudia la misma carrera. Tal vez en este caso, bueno, un estudiante de quinto año no va a estar relacionado con un estudiante de primer año vía R porque no ingresaron en el mismo año. Aunque estudian la misma carrera, no ingresaron en el mismo año. Y ambas relaciones son de equivalencia. Por ejemplo, verifiquemos que la de ser del ingresar al mismo año son de equivalencia. Es reflexiva, sí, porque yo y yo mismo ingresamos en el mismo año. Cualquier persona de los estudiantes, él y él mismo ingresaron en el mismo año, entonces él se relaciona con él mismo. Además es simétrica. Si X y Y ingresaron en el año 1 o en el año N, cualquiera, entonces al revés también Y y X ingresaron en el año 1, 2, 3, 4, 5. Y también es transitiva porque si X y Y ingresaron en el año N y Y Z ingresaron en el año N, entonces X y Z ingresaron en el año N. Por lo tanto, la relación de haber ingresado al mismo año es reflexiva, simétrica, transitiva, rosita, ¿verdad? Entonces, es de equivalencia. Ahora, si estudia la misma carrera, entonces, por ejemplo, sí, porque es reflexiva porque una persona y ella misma estudian la misma carrera. Además, es simétrica porque si X y Y estudian la misma carrera, también ocurre que Y y X estudian la misma carrera. Y aquí usamos el hecho de que la persona solamente puede estudiar una carrera a la vez. Además, si X estudia la misma carrera que y Y la misma carrera que Z, y solamente pueden estudiar una carrera ¿verdad? En la universidad, entonces X y Z también estarían relacionados porque estudiarían la misma carrera. Por lo tanto, la relación S sería de equivalencia. Entonces es claro que R partición a U, la relación R, recuerden que era la de haber entrado en el mismo año y tiene 5 años. En este caso sería en 5 clases, que los que entraron en el año 1, 2, 3, 4 o 5. Y S partición a U, ¿en qué?
en el número de carreras que se disponen, que son 6 clases de equivalencia, donde cada una está formada por estudiantes que entraron en una determinada carrera que ofrece la universidad. Por otro lado, R intersección S particiona U en 30 clases de equivalencia, donde cada una está formada por todos los estudiantes que entraron en el mismo año y estudian la misma carrera. ¿Okay? Muy bien. Pasamos ahora al último tema de relaciones, que es el tema de relaciones de orden. Y aquí es cuando nosotros queremos ordenar un conjunto. ¿Okay? No siempre cuando tenemos un conjunto es posible establecer un orden. Por ejemplo, si yo hablo de un conjunto y pongo, digamos que en el grupo de matemática para computación A y B se relacionan si A y B son novios, por ejemplo. Entonces, ok, yo puedo dividir el grupo en partes. Hay gente que no tiene novio, entonces sería solo, ¿verdad? O no tiene relación. Y vamos a decir vamos a ver, para que sea de equivalencia, esa tendría que ser, digamos que la relación es más bien no de novio, sino de que A y B se quieren. A se relaciona con B si A y B se quieren. ¿Ok? Esa me gusta. Y además vamos a suponer que uno se quiere a sí mismo, perdón. Entonces, esa relación es de equivalencia porque toda persona se relaciona con ella misma porque ella se quiere a sí mismo. Además, no, mentira, esa no tiene por qué ser simétrica. No tiene por qué ser simétrica porque puede ser que yo quiera a una persona, pero al revés no. Entonces esa no me sirve como ejemplo. Deje pensar en otra. Entonces más bien relación, deje pensar un momentito. Digamos esta, dos personas se relacionan en el grupo de matemática para la computación si son de la misma provincia. Entonces es reflexiva, sí, porque una persona y ella misma son de la misma provincia. Son de La Juela o de Cartago o de Limón, etc. Es simétrica, sí, porque si A y B son de la misma provincia, entonces B y A son de la misma provincia. Y es transitiva, sí, porque si A y B son de la misma provincia y B y C son de la misma provincia, entonces A y C tienen que ser de la misma provincia. Entonces, esa es una relación de equivalencia. Ahora, bueno, aunque pensándolo bien, para hablar de este tema que estoy hablando acá no tiene por qué ser una relación de equivalencia. Más bien lo que quiero decir es que no necesariamente podemos establecer un orden en este caso. Aquí se me cruzan los cables un poquito, perdón. No tengo cómo establecer un orden en la relación de ser de la misma provincia. O sea, quién es mayor que quién. Me explico un poquito mejor. Si hablamos de la relación de altura, ¿okay? Digamos que X se relaciona con Y, si X es menor o igual que Y, de la relación de altura sí me permite establecer un orden en el grupo. Yo podría eventualmente ordenar los grupos del más pequeñito, de la persona más pequeña, a la persona más alta. O la relación es sacar mejores notas, entonces también eso me permite ordenar el conjunto. O la relación traer más dinero a la clase. Entonces, esas sí me permiten. Entonces, no todas las relaciones van a permitirme hablar de orden. Unas sí, otras no. Por ejemplo, la que hablábamos de ser de la misma provincia no me permite hablar de orden. O la de quererse mucho tampoco. Pero las de estatura, las de traer mucho dinero traer dinero a clase, las de edad, por ejemplo, también, ¿verdad? Yo puedo ordenar un grupo por edad. Entonces, de eso queremos hablar en esta parte. Entonces, vamos a hablar de distintas modalidades de orden. El orden más sencillo es el que llamamos preorden, y eso ocurre solo si es reflexiva y transitiva. Nada más. Reflexiva y transitiva. Esa es el orden más, digamos, menos exigente que vamos a poder, del cual vamos a poder hablar. RT. El otro, que es el más común, vamos a llamarlo RAT, que en inglés significa rata, tiene que ser reflexivo, antisimétrico y transitivo. RAT. Y ese es la que llamamos de orden
o también de orden parcial. Eso quiere decir, por ejemplo, que si usted en el examen le dicen, demuestre que esta relación es de orden, se refiere a este caso que está acá. A veces no se dice la palabra completa de orden parcial, sino que simplemente se dice de orden. Y si es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Y la más exigente de las relaciones de orden es la RAD-TOP, esta, que es que sea reflexiva, antisimétrica, perdón, y transitiva y total. Reflexiva, antisimétrica, transitiva y total. Y esta de acá, lo que dice es, ok, usted puede hacer un orden y además de eso, todos los elementos pueden ser ordenados. ¿Okay? Todos los elementos. Es decir, no puede ser que tal vez este de acá con este otro de acá, yo no los pueda ordenar. Entonces, cada par de elementos me permite ordenarlo. Entonces, la más exigente es esta de acá. Vamos a ver algunos ejemplos. Considera la relación R sobre un conjunto familiar de manera que A se relaciona con B si solo si A es hermano de B. ¿Okay? A es hermano de B. Esta relación de acá, vamos a ver, ¿es reflexiva? Sí, es reflexiva porque una persona y ella misma son hermanos. Bajo la idea de que ser hermano es ser hijos del mismo papá y la misma mamá. Entonces, esta ya hemos visto que era una relación de equivalencia. La equivalencia es rosita, reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces, esta relación no es antisimétrica. ¿Okay? No es antisimétrica. Recordemos que antisimétrica no permite las aristas de doble vía, salvo los colochitos. Entonces puede ser, por ejemplo, que usted y su hermano, digamos que usted tenga un hermano, entonces se relacionan, pero no son la misma persona. Entonces, no necesariamente usted y su hermano son la misma persona. Así que eso dice que la relación no es antisimétrica. Entonces, como no es antisimétrica, no es de orden parcial, por lo que tampoco será de orden total. Otra razón para ver que R no es de orden total es que R no es total, pues no puede organizar necesariamente todos los miembros de la familia para que dos personas sean, vamos a ver cómo dice acá, pues no puede organizar necesariamente dos personas arbitrarias del conjunto sean hermanos. ¿Okay? Por ejemplo, en el grupo familiar, usted no es hermano de su papá o no es hermano de su mamá. Si los quiere ordenar, en un grupo de personas se puede pensar la edad, la estatura, el salario mensual, entre otros valores numéricos. También se piensa en el concepto de primero y el último, cuando hablamos de orden. Entonces el orden que se considere depende de cómo se defina la relación. O sea, cuando yo los ordeno a ustedes, por ejemplo, de acuerdo con la estatura, puedo obtener una cosa totalmente diferente si los ordenara con respecto a la edad. ¿Okay? Entonces no tiene por qué coincidir. Por ejemplo, una persona puede ser la primera en el grupo si se ordena por salario, pero podría ser la última si se ordena por estatura. E incluso ni el primero ni el último si se ordena por edad. Veamos este otro ejemplo, sea E igual a B, C, D, E, F, G y R, una relación sobre E cuyo gráfico es este. Tiene todo este montón de pares ordenados. Entonces me dice que se puede verificar fácilmente que R es una relación de orden. Aquí he realizado el digrafo correspondiente. En el PDF que ustedes tienen también está otro digrafo un poco más bonito. Vean que con el afán de no cortar las líneas hago aquí como un brinquito para evitar cortar la línea. Es una opción, ¿verdad? Cuando en este caso, por ejemplo, vean que estamos trabajando con 2, 4, 6, 8 elementos. Ya aquí el digrafo deja de ser un recurso visual, digamos, útil, porque es muy cargado, ¿verdad? Tenemos demasiadas cosas. Todavía es aprovechable, pero nos damos cuenta que entre más elementos haya, pues esta herramienta puede ser menos útil.
Es más útil entonces la matriz correspondiente, que aquí la tenemos. Okay, por ejemplo, aquí está A con A es un 1, A con B es un 1, A con C, A con D, A con E, A con F. Luego tenemos B con B, tenemos B con D, con E y con F, C con C, C con D, C con E, luego D con D, D con E, eh, tenemos C con E, F con F, G con G y G con F. Entonces, esa sería la matriz de la relación. Por ejemplo, con una matriz resulta muy sencillo darse cuenta de que es reflexiva, porque vean que en la diagonal, que he marcado aquí con dos líneas rojas, tiene solamente unos. ¿Okay? No se vale que haya un cero por aquí, tiene que ser exclusivamente unos. Entonces, esta matriz es, esta relación es entonces reflexiva. Luego tenemos que probar que es antisimétrica. ¿Okay? Porque vamos a ver si queremos ver si es de orden. Entonces es reflexiva. Hay que probar que es antisimétrica. Para ver que es antisimétrica, yo puedo usar este teorema que está acá, que dice que si hago la matriz conjunción, la conjunción de matrices entre la original y la transpuesta, eso tiene que darme menor o igual que la identidad. ¿Okay? Recuerden que dadas dos matrices, la conjunción es, yo voy campito por campito, entrada por entrada, y si hay 1 y 1 pongo un 1, pero si hay 1, 0, 0 y 1 o 0, 0 pongo 0. Es igual que el i, ¿verdad? El i solamente es verdadero cuando ambos son verdaderos, falso en los demás casos. Entonces yo aquí voy a montar en esta, vamos a ver acá, las dos matrices. Aquí está la matriz original, MDR, aquí está su transpuesta. ¿Cómo es la transpuesta? Esta fila que está acá pasa a ser esta columna. Esta otra fila que está acá pasa a ser esta columna. Y así sucesivamente. Entonces ahora hacemos la conjunción. Bueno, aquí no me quedó muy bien, pero aquí debería ser un doble circulito. Y hacemos, por ejemplo, 1 y 1 me da 1, 1 y 0 me da 0, y aquí pues me va a dar 0 por todo este lado de acá, aquí también, perdón, estoy mal, este con este me da 1 aquí nada más, esta con esta solamente aquí en el centro, esta con esta otra solamente aquí en la diagonal, 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 la puedo verificar todas y me da esto. Y entonces se cumple la condición de que tiene que ser menor o igual que el i. En este caso estamos trabajando con matrices de tamaño 7 por 7, 2, 4, 6, 7, sí, son 7 por 7. Entonces se cumple que esto es menor o igual que la identidad. De hecho es igual a la identidad para el caso 7. Por lo tanto, en este caso tenemos que nuestra relación es antisimétrica. Y para ver que la relación es transitiva, puedo también usar este teorema que dice que la matriz de R compuesto con R tiene que ser menor o igual que M de R. O más claramente, M de R, producto matricial con M de R, perdón, producto booleano, tiene que darme menor o igual que M de R. Entonces hacemos el producto de MDR, que la tenemos por acá, era esta, ¿sí? Esta matriz, que tiene unos acá y demás. Entonces hago el producto matricial de ella con ella misma. Esta matriz por esta matriz. Es un poco tedioso, pero no es tan pesado, pues son cálculos muy sencillos. Esta fila por esta columna, aquí me da un 1, esta fila por esta columna, aquí me da un 1, y así sucesivamente. Resulta que cuando termino, de hecho me vuelve a dar la matriz original, o sea, esta. Y por supuesto que ella es menor o igual que ella misma. Así que se cumple que es transitiva. Les hemos demostrado ya con detalle, porque aquí en el PDF no se hace, que la relación es una relación reflexiva, antisimétrica, transitiva. Aquí se puede verificar fácilmente que es una relación de orden. La verdad que no es tan cierto, lleva su trabajo. Y aquí también tenemos un digrafo. Este digrafo pues es un poco más bonito que el mío, ¿verdad? Pero fíjense que igual en el digrafo se ha buscado que las aristas no se corten. Ahora, hemos notado que en esta parte de los digrafos no son tan útiles porque hay mucha
mucha línea, mucha raya, y a veces se nos corta, como era el caso que nosotros mostramos acá, ¿verdad? Que nos estaba cortando. Entonces, hay otra forma de hacerlo, que es usando un organigrama, este que está acá, el organigrama. Entonces, ¿cómo se hace lo del organigrama? Bueno, primero que todo, uno sabe que la relación es reflexiva. Recuerden que es RAT, reflexiva, antisimétrica y transitiva. Entonces, si ya sabemos que es reflexiva, todo el mundo tiene colochos. Entonces, en un organigrama lo que hacemos es que quitamos todos los colochos. O sea, no se ponen, se asume, o cuando la persona ve y le dicen que es un organigrama, implícitamente se está afirmando que cada elemento tiene un colochito, pero no se pone. ¿Ok? Después de eso empezamos con los nodos. El organigrama generalmente no se puede hacer así como de primera intención, sino que hay que hacer como varios pasos para varias, ¿cómo se llama? Intentos para tener un organigrama bonito. Igual que cuando uno hace un digrafo, a veces no le puede quedar como este, que está bien bonito, o le puede quedar como el mío, que quedó bastante confuso. Entonces, el organigrama pues pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo se hace? Yo pongo generalmente empiezo con el nodo que tiene mayor relación con más elementos. En este caso, por ejemplo, me parece que es el A, ¿verdad? El A se lleva con el A con B, A con C, A con D, A con E, A con F. ¿Okay? Entonces, yo aquí, por ejemplo, pongo A con B y A con C. Esos dos. A con B y A con C. Yo creo que tal vez sea buena idea hacerlo en la pizarra para que se vaya viendo la forma en que se establece. Muy bien, entonces yo por ejemplo empiezo con el A. Y yo sé que el A, de hecho no hace falta encerrarle un nodo, pero podría ser simplemente la letra A. El A se lleva con el B. A está relacionado con B y con C. ¿Okay? Voy a ponerlo aquí al revés para que me vaya quedando como el dibujito que ustedes tienen por acá. El B y el C. ¿Okay? Eso lo veo de acá. A con con B, A con C. Luego, el A con D, el A con D, lo voy a dejar, digamos, lo puedo poner por acá, A con D. Así, A con D. Luego, A con E, también lo pongo por acá. A con F. Y luego sigue el B con B, que no lo pongo, el B con D. Entonces, el B con D quiere decir que hay una raya de aquí para acá. Entonces, voy a levantar un nivel y ponemos acá el D y ponemos solamente esta raya. Eso quiere decir que de aquí para arriba A se relaciona con B y A se relaciona con D. ¿Okay? Con solamente estar un nivel más arriba. Entonces ahí tendríamos el A con D. El A con E, pues lo dejamos ahí pendiente. Luego sería A con F, también lo dejamos por ahí. Luego B con B, luego B con D, ya lo hemos hecho, B con D. Vamos ahora con B con E, ¿okay? B con E. Entonces, yo pondría por acá B con E, por ejemplo, acá, B con E, porque yo sé que puedo ir de A a B y de B a E. B con E y B con F, ¿verdad? Entonces, este de acá, lo voy a quitar de acá y lo pongo aquí arribita, F. No quiere pintar, aquí, B con F. Ok. Muy bien, B con F, estamos por acá, C con C, C con D, entonces, yo de acá puedo ir a D,
C con D, ¿verdad? Y luego tenemos C con E, C con E, y en ese caso puedo poner C con E, lo puedo poner aquí arriba. C con E lo pongo, voy a quitarlo de acá y lo pongo acá, C con E, a ver, sería un nivel más acá, C con E, ahí está, y también teníamos B con E, esos dos de acá, ok, B con E, muy bien, pero ahora tenemos por acá D con E, D con E. Entonces yo voy a poner un poco más arriba, lo tiro para acá. Entonces esta línea que iba de B hasta E la puedo suprimir. ¿Por qué? Porque resulta que ya yo puedo llegar de B a D y de D a E. Y esta sí la dejamos, la C con E que sí estaba anteriormente de acá. ¿Ok? Entonces tenemos D con E. Tenemos luego E con E, F con F, G con G y luego G con F. Entonces G con F, por aquí ponemos G y aquí ponemos F. ¿Okay? Entonces tenemos este organigrama que me queda más o menos parecido al que está ahí en los apuntes. Entonces, o sea, nos damos cuenta que la verdad que la construcción toma su rato porque hay que acomodar los nodos de manera que uno vaya eliminando aristas que son innecesarias. Entonces, tal vez lo que hay que tener en cuenta es que X está en un nivel inferior a Y, por ejemplo, A está inferior a B, cuando X se relaciona con Y. Entonces, por ejemplo, yo sé que aquí A se relaciona con B, A se relaciona con F, A se relaciona con D, A se relaciona con D también por este lado, ¿verdad? Podría tal vez suprimir este lado de acá. A se relaciona con F, B y G no se relacionan y por eso yo puedo decir que no es total, porque recordemos que una relación es total si entre cada par de nodos es posible establecer alguna lista en una dirección u otra. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, dado un conjunto E y tenemos sobre él una relación de orden, pueden haber varias, no tiene que ser necesariamente una. Por ejemplo, yo puedo ordenar los estudiantes respecto de la estatura, respecto de la edad, respecto de la cantidad de dinero que traen a clases, etc. Entonces, si es una relación de orden sobre E, se dice que es reordenado y se denota por ER. Por ejemplo, si la relación R es menor o igual, se pondría menor o igual ordenado. O se pondría edad ordenado o cosas por el estilo. Por ejemplo, acá sobre R la relación menor o igual es una relación de orden total, por lo que es posible decir que R es ordenado por la relación menor o igual. Y podríamos poner acá que en lugar de esta R poner este símbolo, menor o igual ordenado. Sobre el conjunto de partes de E, la relación inclusión es de orden, por lo que es posible decir que parte de E está ordenado por la relación inclusión, o podríamos decir que es inclusión ordenado también. Ok, vamos a ver ahora 4 conceptos importantes, ya para ir terminando con el tema de relaciones de orden y relaciones en general. Y lo vamos a ir explicando con el organigrama que usamos en el ejemplo anterior. Sea un subconjunto de E, sea X en A, se dice que X es un elemento minimal de A. Si para todo Y en A, si es relacionado con X, entonces Y es igual a X. Dicho en términos más sencillos, un elemento minimal es tal que no tiene predecesores. Por ejemplo, acá hay que fijarse en los niveles que están más abajo. En este caso, el A no tiene predecesores, no hay nadie por abajo de él. Entonces, A es un elemento minimal.
También pasa lo mismo con G. G no tiene elementos predecesores, entonces G es un elemento minimal. Por otro lado, C no es un elemento minimal porque C tiene un predecesor que es A. Tampoco lo es B porque tiene predecesor A. Entonces creo que con eso el concepto queda bastante sencillo. Un primer elemento de A es aquel que es al que X, si X relaciona con Y para todo Y en A. Es decir, es el elemento que se relaciona con todos los elementos del conjunto. En el ejemplo que vemos acá, el principal candidato es A. A se relaciona con B, D, C, E y F, pero no va a ser el primer elemento porque no se relaciona con G. Tiene que ser que se relacione con todos, si no está ocurriendo, porque aquí dice que es para todo Y en A. Ok, por ejemplo, si yo modificara el organigrama como este que está acá, entonces H sí sería un primer elemento, porque precede a todos, precede a G, precede a F, a B, C, D y E. Entonces, ese sí sería un primer elemento. También en este caso, elementos minimales solamente tendríamos a ¿quién? A H, porque es el único que no tiene predecesor. Entonces tenemos que todo primer elemento será minimal, pero no a la inversa. Como en el caso original, tenemos dos elementos minimales, pero no tenemos primer elemento. Okay, ahora definimos un par de conceptos que son similares, pero tienen que ver con elemento maximal de A. Entonces un elemento maximal de A es aquel que no tiene sucesores. Okay, no hay nadie por encima de ellos. Entonces en este caso, por ejemplo, observamos que el elemento E es maximal, el elemento F también es maximal. Y un último elemento de A es aquel que le sucede a todos, o sea, es el más, digamos entre comillas, el más alto de todos. Y todo el último elemento será maximal, pero no necesariamente a la inversa. En este caso, no tiene un último elemento, porque E solamente sirve para estos de acá, pero no para G ni para F. Igual F puede servir para estos de acá, pero no sirve para estos de acá. Si yo modifico el organigrama anterior de esta manera, entonces en este caso, por ejemplo, tenemos que K si es un último elemento. Y notamos que K es el sucesor de todos, de E, de F, de G, de B, de A, de D, de C. ¿Okay? Entonces en este caso sí tendríamos último elemento. Este ejemplo que está acá de alguna forma recoge lo que hemos dicho en este momento. Que para el conjunto, para este conjunto que está acá y este organigrama, tenemos que A y G son elementos minimales y E y F son elementos maximales. Si nos restringimos a esta sección de acá nada más, a B, C, D, entonces A va a ser el primer elemento de A y D va a ser el último elemento de A. Sea igual a B, C, D, F, G y R una relación definida sobre E cuyo organigrama es el siguiente, este de acá. A partir de él es posible determinar que su gráfico es... Recordemos que en un organigrama, aunque no se diga, todos los nodos tienen un colochito, ¿verdad? Porque si sabemos que la relación en este caso definida por un organigrama es de orden, entonces sabemos que es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Veamos, entonces en este caso tenemos A con A con E, A con D, A con F, porque puedo llegar hasta acá, y A con B. ¿Okay? También tenemos D con E, D con F, D con B. Luego tenemos C con D, con E, con B, con F. Luego tendríamos B con B, C con C, todos los colochitos. Ese sería, para esta relación de orden dada por este organigrama, tenemos que ese sería el gráfico. ¿Okay? El gráfico. Fíjense que ahora, cuando hablamos de relaciones, en este caso tenemos muchas posibilidades para hablar de
representaciones. Yo puedo representar esta relación usando flechas, ¿okay? Y de hecho les voy a dejar como tarea para que ustedes lo hagan. Representando flechas se puede hacer. Se puede también hablar de la matriz de la relación. Se puede hacer también el digrafo de la relación y se puede hacer el organigrama de la relación, que fue el que nos dieron acá. Entonces, alternar entre esas cuatro cosas es importante para entender cuál es su utilidad en cada caso. Entonces yo les dejo como tarea a ustedes que hagan eso. Aquí está el organigrama, aquí está el gráfico. Hagan por favor ustedes la matriz de asociada, hagan también el digrafo asociado y también el diagrama por flechas para comparar todas esas herramientas y ver cuáles resultan más sencillas que otras. Es un ejercicio interesante, no es difícil, tal vez sea un poco aburrido, pero sí vale la pena hacerlo. Ok, es claro que la relación no es de orden total, por ejemplo, porque yo el A y el C no los puedo, no hay relación entre ellos. Recuerden que total significa que yo entre cada par de nodos de la relación puedo establecer una lista, y aquí entre A y C no existe. Además, A y C son elementos minimales y en este caso el último elemento va a ser B. Tenemos acá un ejemplo, dice sobre Z, se define la relación R de manera que A se relaciona con B si existe un K tal que A es igual a B a la K. Tratemos entonces de ver qué pasa aquí con esta relación. Entonces dice que es sobre Z, es sobre los enteros, y me dice que dos enteros se relacionan si existe un K en Z tal que A es igual a B elevado a la K. Muy bien, un ejercicio como este requiere primero que todo entender cómo es que se da la relación y luego entrar en las preguntas, porque aquí dice analice cuáles propiedades cumple la relación R y determine si es de equivalencia, de orden o de orden total. Entonces aquí básicamente es ver si es reflexiva, simétrica, antisimétrica, transitiva, total. Vamos a ver cuáles de esas propiedades cumple. Pero antes de hacer eso necesitamos sacar un rato para entender cómo es que se operan, cómo es que yo sé si dos elementos son o no, están o no relacionados. Muy bien, aquí nos piden, nos dicen más bien que si A se relaciona con B, si existe un K en Z tal que A es igual a B a la K. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, estamos trabajando con números enteros, estamos trabajando sobre Z. Entonces a mí me interesaría saber, por ejemplo, si el 2 y el 5 se relacionan. ¿Sí? Vean que todavía no voy a entrar a resolver lo que me piden, sino que voy a entender cómo es que se relacionan. Entonces dice que en ese caso el papel de la A la juega el 2, el papel del B lo juega el 5. Y tendríamos que se relacionan si resulta que A, o sea 2, es igual a B a la K, 5 a la K. ¿Y será cierto que 2 es 5 a la algo? No, porque 5 a la 1 me da 5. 5 a la 0 me da 1. Entonces no le llego. Pero entonces ya, bueno, pero por ejemplo, si fueran 2, no, más bien, por ejemplo, 25 y 5, aquí A es igual a 25 y este es 5, tendríamos que 25, cuando hago la pregunta si es 5 a la K, yo diría, bueno, ahí sí, porque yo sé que con K igual 2 lo logro. Entonces yo puedo decir que 25 se relaciona con 5. Además me doy cuenta de que generalmente el primer elemento, digamos, si estamos trabajando con elementos positivos, el primero va a ser más grande que el segundo, bastante más grande, porque tiene que ser una potencia el segundo, ¿okay? Tiene que ser el segundo elevado a la algo. Y así yo podría decir, bueno, entonces por ejemplo 9 se relaciona con 3, ¿por qué? Porque 9 es 3 a la 2. Y ya entonces puedo decir, bueno, ¿y qué tal 4 con 4?
4 con 4, tendría que ser que 4 sea 4 a la algo. Es 4 a la 1. Y si lo hago con 4, también lo puedo hacer con 1.000.000, porque 1.000.000, perdón, voy a quitar eso para que vean, 1.000.000 también va a ser 1.000.000 a la 1. Entonces ya aquí únicamente es lo que yo llamo ensuciarse las manos, tratar de entender cómo es que se produce cómo es que se lleva a cabo la relación. Entonces yo sé que tiene que ser que el primero sea una potencia del segundo, ¿ok? Como por ejemplo 100, que es 10 a la 2, de 100 y 10 sí se llevan, porque 100 es 10 a la 2, igual con 1000 y 10, 1000 es 10 a la 3. Entonces de esa forma puedo conseguir muchos números que se relacionen. Entonces, la primera parte del ejercicio tiene que ver con entender cómo es que se produce la relación. Ahora sí, vamos a la parte demostrativa. En la parte demostrativa no puedo usar casos particulares salvo para dar contraejemplos. Solamente en la parte de los contraejemplos uso casos particulares. Si yo quiero hacer una demostración en general, tengo que usar elementos genéricos. Muy bien, entonces empecemos primero con la parte de la reflexividad. O sea, quiero ver que A se relacione con A. Dos elementos se relacionan si el primero es una potencia del segundo, y claro, A es una potencia de A mismo, porque A a la 1 me da A. Entonces, eso quiere decir que la relación es reflexiva. Yo antes lo hice con 4 aquí en la pizarra. 4 es 4 a la 1, 5 es 5 a la 1, 10 es 10 a la 1. Entonces, en general, A es igual a la 1 y por lo tanto es reflexiva. Simétrica, pues no, porque por ejemplo 25, cuando lo vimos en la pizarra, pongámoslo acá, 25 se relaciona con 5 porque 25 es 5 al cuadrado, pero al revés no, porque 5 no es 25 a la algo, o sea, 25 a la 0 me da 1 y 25 a la 1 me da 25, se pasa. Entonces al revés no se cumple, entonces no es simétrica, y lo que tiene que hacer uno es dar un contraejemplo. Por ejemplo, 9 es 3 a la 2, pues 9 se relaciona con 3, pero al revés no, porque tenemos que la ecuación 3 igual 9 a la k no tiene solución entera. Cuando k vale 0 me da 1, que es el que está más cerquita. Cuando k vale 1 me da 9, se pasa. Entonces esta no tendría solución. Por lo tanto, no es simétrica. Muy bien, entonces reflexiva sí es, simétrica no es. Vamos ahora con transitiva. Recordemos que para transitiva tenemos que plantearlo de esta manera. Suponga que A se relaciona con B y B se relaciona con C. Hay que demostrar que A y C se relacionan. Pero si yo tengo esto que está acá, eso quiere decir que para este caso de acá, quiere decir que A es una potencia de B, o sea, A es B a la algo. Y pongo K1. Si usted quiere puede poner A es igual a B a la P, para no usar subíndices. Y si tengo esta otra situación de acá, entonces quiere decir que B es C a la algo. Vean que aquí el K va cambiando según los elementos con los que tengo. No puedo decir que A es igual a B a la K y que B es igual a C a la K, que es un error muy común. No, el K cambia. El K cambia. Por ejemplo, cuando lo hicimos en la pizarra, por aquí está, notamos que en el caso de 25 es 5 a la 2, pero en el caso de 4 es 4 a la 1. Entonces aquí K es 1 y aquí K es 2. El K va cambiando. Vamos a ver dónde estoy. Ok. Entonces tenemos esta relación. A es igual a B a la K1 y B es igual a C a la K2. Siempre que usted quiera probar transitividad, va a tener, digamos, generalmente un par de ecuaciones, como esta de acá, A igual B a la K1, y esta otra que es B igual C a la K2. Entonces lo que tiene que hacer es tratar de mezclarlas. A veces es sume ambas ecuaciones, a veces es multiplique, a veces es sustituya, a veces es reste. Entonces hay que observar a ver qué se puede dar en este caso. Yo tengo aquí que A es B a la K1, pero a su vez tengo que B es algo. Entonces yo puedo, este B, que está aquí, este B, yo lo podría sustituir acá. Entonces me va a quedar que A es igual a todo esto elevado a la K1.
todo eso elevado a la K1. Y para elevar una potencia a un exponente se conserva la base y se multiplican los exponentes. Y uno dice, ya ok, ya terminé. ¿Pero por qué? Bueno, porque he demostrado que el primer elemento A es una potencia de C. ¿Por qué? Porque tanto K1 como K2 eran enteros. El producto de ellos dos seguirá siendo entero. Y por lo tanto he demostrado que el primer elemento A es una potencia del segundo elemento C. Por lo tanto, A se relaciona con C. Y eso prueba la transitividad. Recuerden, nosotros damos esta condición de acá. A con B, B con C. Tengo que probar A con C y es justamente lo que he conseguido. Pasemos ahora a la parte de la antisimetría. Supongamos que A se relaciona con B y B se relaciona con A. ¿Qué hay que demostrar? Hay que demostrar que A y B son iguales. Porque si hay caminos de doble dirección, la única posibilidad para que sea antisimétrica es que A y B sean iguales. Ok, pero entonces, ¿qué significa esto? Bueno, si A se relaciona con B, significa que A es B a la K1. Y si B se relaciona con A, significa que B es A a la K2. ¿Ok? Más o menos como hicimos en transitividad, yo también podría entonces reemplazar este B acá. Y me quedaría que A es igual a A elevado a la K2 elevado a la K1. Conservo la base, multiplico exponentes y me queda que A es igual a K2 por K1. Ok, entonces recordemos que K1 y K2 son enteros. No sabemos cuántos son, cuánto es, pero son enteros. Y la única forma en que dos potencias de A sean iguales es porque K2 por K1 tiene que ser 1, porque esto es A a la 1. Entonces aquí tendríamos que K1 por K2 es igual a 1. Ahora, yo me pregunto, dígame dos enteros que multiplicados den 1. Hay dos soluciones, 1 y 1 multiplicados dan 1, y también menos 1 y menos 1 que multiplicados dan 1. Veamos el primer caso. Si ambos son 1, esta ecuación que está acá me dice, si cada uno vale 1, entonces yo ya demostré que A es igual a B. ¿Okay? Ya usando esta o usando esta otra. Así que por ahí hemos terminado. Si ambos son 1, pura vida. Pero ahora supongamos que ambos son menos 1. Entonces veamos esta de acá. ¿Qué pasa si acá K1 vale menos 1? Me quedaría que A es igual a B a la menos 1. A es igual a B a la menos 1. O sea, A es igual a 1 entre B. Es decir, que A por B es igual a 1. Lo explico en la pizarra mejor. A es igual a B a la menos 1. Entonces A es igual a 1 entre B. Paso este B a multiplicar. A por B es igual a 1. Y para que dos enteros multiplicados me den 1 es porque ambos son 1 o ambos son menos 1. Pero en ambos casos vean que hay igualdad. Aquí A y B son iguales y aquí A y B son iguales. Es decir, lo voy a demostrar que en todos los casos tiene que cumplirse que A es igual a B. Tenemos entonces aquí que A es igual a B en todos los casos. Muy bien, eso prueba que la relación es antisimétrica. Ok, continuemos con nuestro análisis. Fíjense que es claro que no es total. ¿Por qué no es total? Porque no es cierto que dados dos números, uno es potencia del otro y viceversa. Por ejemplo, 5 no es potencia de 4 y 4 tampoco es potencia de 5. O sea, 5 no es 4 a la algo y 4 tampoco es 5 a la algo. Así que no se relacionan. Y para que sea total tiene que ser que dados dos elementos hay en alguna dirección una relación. Entonces no es total. No es de equivalencia, sí, porque para ser de equivalencia tiene que ser reflexiva, sí lo es. Simétrica, no es simétrica, ¿verdad? No es simétrica. Y transitiva sí es. De orden sí va a ser, porque tiene que ser RAT. Reflexiva sí es. Antisimétrica, lo acabamos de ver en la página anterior. Y transitiva también es. Entonces es de orden parcial. No va a ser de orden total porque no es total. ¿Okay? Como no es total, no va a ser de orden total. Es que así es de orden parcial, pero como no es total, no puede ser de orden total. Muy bien, con esto concluimos el tema de relaciones. A todos muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.